Bueno, al fin llegamos al tema de hoy. Ya al final verán por qué les digo que es un tema tan interesante. Comencemos con el ejemplo. Listo, tenemos dos vectorcitos, el vector u y el vector v. ¿De acuerdo? Eh, el vector v, vamos a hallar el espacio generado por el vector v. Recuerden que el espacio generado por un vector es una recta, donde multiplicamos el vector v por una constante y pues nos da los diferentes puntos de la recta. En particular, pues voy a tomar este puntico. Para un k específico, pues nos dará un punto. Y voy a hallar la distancia entre el vector u y el vector kv. ¿Recuerdan cómo se medía la distancia entre dos puntos? La distancia entre el vector u y el kv era la norma de la resta de los dos vectores. Ahora, ¿cómo es la norma? Pues recuerdan que la norma era la raíz cuadrada del vector producto punto por el mismo vector. ¿Y recuerdan qué era el producto punto? Pues tomábamos la primera componente y se multiplicaban las primeras componentes. Como es el mismo, pues queda al cuadrado. Más, pues lo mismo con la segunda componente. Perfecto. Entonces ya tenemos la distancia, pero necesitamos encontrar cuál es el valor de k para que esa distancia sea mínima. Ya me imagino que ustedes estarán pensando en la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que se hace es derivar la función de la distancia con respecto a k. Listo, con un poquito de ayuda de cálculo obtenemos esta función. Luego, la derivada se iguala a 0 y se despeja el valor de k. Y ¡tarán! Hemos encontrado el valor de k en el que la distancia es mínima. Listo, con un poco de inducción se puede generalizar para r a la n. Sin embargo, la verdad es que es un proceso bastante dispendioso. Y hay otro camino mucho más sencillo para presentarlo. El cálculo se ha ufanado de ser la mejor herramienta para hallar los mínimos. Sin embargo, desde mi perspectiva, el álgebra es mejor herramienta para hallar los mínimos en estos casos. Veamos por qué. Tenemos nuestro vector u, nuestro vector v, el espacio generado por el vector v, que es esta recta. Para un valor específico de k, tenemos el vector k por v, que es este punto de acá. Tenemos que encontrar la distancia L entre u y kv. Para eso vamos a contar con el triángulo rectángulo que tenemos a continuación. Sabemos que por Pitágoras que L al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Observemos que en este caso el cateto 1 nunca va a cambiar. El que puede variar es el cateto 2. Y como está elevado al cuadrado, siempre es un número positivo. Por lo tanto, siempre va a sumar. ¿Cuándo es mínimo L al cuadrado? Cuando el cateto 2 sume lo mínimo posible, y lo mínimo posible es que sume 0. Entonces, cuando el cateto 2 es 0, tenemos nuestro punto más cercano al vector u. Observen que el vector que va de kv al vector u se llama u menos kv. ¿Listo? Y va a ser mínimo cuando ese vector sea perpendicular al vector v. Aquí tenemos, volví a pasar nuestro vector u menos kv, lo coloqué acá. Y observen que ese vector debe ser perpendicular al vector v. Si estos dos vectores son perpendiculares, quiere decir que el producto punto entre estos dos vectores ha de ser 0. Ahora, como el producto punto puede aplicar la ley distributiva, entonces distribuyo sobre los dos vectores. Entonces queda u.v menos kv.v o k. Pero este vector que está sumando pasa al otro lado a sumar. Observen lo siguiente. u.v es un escalar, porque el producto punto es escalar. kv.v es otro escalar. Entonces este escalar lo paso a la derecha. Y ahora puedo despejar kv. Como aquí puedo aplicar ley asociativa y además v.v es un escalar.
y entonces puede pasar a dividir. Por lo tanto, de esta manera se despeja el vector k. Observen que es una forma muy sencilla de encontrar el valor k. Y además es válido para todos los vectores de R a la n. Además, encontrar estos valores, pues simplemente es hacer el cálculo del producto punto. Ya sabemos que es una operación muy sencilla de realizar, computacionalmente hablando. Entonces, hemos encontrado una herramienta muy útil para encontrar mínimos. Perfecto. Es tan útil que tiene su propio nombre. Este puntico acá que hemos encontrado se llama la proyección ortogonal del vector u sobre el vector v. ¿De acuerdo? Y observen lo siguiente. El, el vector u no se usa sino solamente para inspirar dónde va a quedar el puntico. El que hace el trabajo fuerte, es decir, el vector que se repite en casi todas las operaciones, es el vector v. ¿De acuerdo? Tenemos el vector v, el vector u, y vamos a encontrar la proyección del vector u sobre el vector v. Sabemos que este vector u proyección está dado por la fórmula que tenemos a continuación. ¿De acuerdo? Ahora observemos lo siguiente. Este vectorcito que está aquí lo vamos a llamar la componente ortogonal, porque es ortogonal al vector v. Y el vector u pues va a ser igual al vector proyección, que es este que está aquí, más la componente ortogonal que está acá. Si despejamos la componente ortogonal, sería el vector u menos la proyección, que es lo que tenemos en esta parte de acá. Entonces, a partir de estas fórmulas, nos preguntan lo siguiente. Si el vector u está en las coordenadas 1, 1, 1 y el vector v está en las coordenadas 2, 2, 0, determine la proyección de u sobre v y la componente ortogonal. Entonces, básicamente, para hallar la proyección, pues reemplazamos en esta fórmula. Observen que u solo se coloca en un lugar y v, que es el vector que tenemos aquí abajo, es el que se coloca en todos los demás lugares, este y este. Listo, realizamos aquí el producto punto. Observen, el producto punto es 1 por 2 más 1 por 2 más 1 por 0. Listo, eso nos da 4. El producto punto del denominador es 2 por 2 más 2 por 2 más 0 por 0. Eso nos da 8. Y multiplicamos eso por este vector. Bueno, 4 octavos es un medio. Al multiplicar un medio por estos tres números, entonces no me queda 1, 1, 0. Entonces ya sé que el vectorcito proyección está en las coordenadas 1, 1, 0. Ahora viene mi pregunta. ¿Cuál es el vector ortogonal? Pues aplicamos esta fórmula. Sería el vector o la componente ortogonal es el vector u es 1, 1, 1, se coloca aquí 1, 1, 1, menos la proyección que ya la calculamos, que era 1, 1, 0, 1, 1, 0. Bueno, pues al hacer 1 menos 1 nos da 0, 1 menos 1 nos da 0 y 1 menos 0 nos da 1. Y este sería el vector ortogonal al vector v que tenemos acá. Podemos comprobar que es ortogonal porque 2 por 0 más 2 por 0 más 0 por 1 pues nos da 0. Listo, ese era el ejemplo. Gracias. Bueno, ya vimos cómo encontrar la proyección ortogonal de un vector u sobre el generado de un solo vector. Ahora vamos a encontrar la proyección de u sobre el generado de dos vectores. Sabemos que dos vectores generan un plano. Bueno, usualmente generan un plano. Y tenemos nuestro vector u que no necesariamente pertenece al plano. Entonces, ¿cómo encontramos la proyección? Básicamente va a ser un puntico en el plano que tenga un vector ortogonal al plano que vaya directo al vector u.
Entonces, el vector u lo podemos escribir como una suma de dos vectores. Un vector que es la proyección de u sobre el plano más el vector ortogonal al plano. Listo, esa parte hasta ahí no tiene complique. Entonces vimos que u era u, la proyección de u más el vector ortogonal. Pero resulta que este vector, como está en el plano, se puede escribir como una combinación lineal de los dos vectores que generan el plano, v1 y v2. Entonces, la proyección de u quedaría k1 veces v1 más k2 veces v2. Observamos que este vectorcito que está aquí es paralelo a este vector, por lo tanto es un múltiplo del vector 2, o k. Y entonces, pues reemplazamos que la proyección de u lo reemplazamos por k veces v1 más k2 veces v2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar esta ecuación y voy a escribirla dos veces. La primera vez voy a hacer producto punto por el vector v1, a ambos lados de la ecuación. Bueno, y al lado derecho se distribuye. Entonces al lado izquierdo queda u por punto v1 y en el otro lado queda, pues ya aquí teníamos k1 v1 punto v1, k2 v2 punto v1 y u ortogonal punto v1. Y repetimos lo mismo, pero ahora hacemos producto punto con v2, que haría u punto v2 más k1 v1 punto v2 más k2 v2 punto v2 más u ortogonal v2. Observemos que el vector ortogonal es perpendicular al plano, mientras que los vectores v1 y v2 están en el plano, por lo tanto son perpendiculares, y el producto punto de dos vectores perpendiculares sabemos que da 0. O sea que por esta parte no nos tenemos que preocupar. Bueno, ahora vamos a escribir un poco diferente esas ecuaciones que quedan. Observen, aquí tenemos u.v1 es este producto punto, que eso es un escalar. K multiplica al producto de v1.v1, o sea, producto v1.v1 multiplica k1 y k2 es multiplicado por v2.v1. Perfecto. v1.v1 y v2.v1 son escalares. Entonces son escalares que están multiplicando respectivamente a k1 y a k2. Y de manera similar tenemos en la otra ecuación, solo que el producto punto es con v2. Ok, observen que nosotros conocemos v1, conocemos v2 y conocemos u. Lo único que necesitamos despejar son las k's. Por lo tanto, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¡Ah, listo! O sea, simplemente toca encontrar cuáles son los valores de los productos punto y resolver el sistema de ecuaciones. Y ya. Bueno, aquí viene un caso un poquito más general. En este, como son espacios de R a la N, podemos generalizarlo ya no sobre R a la 3 con un plano y tal, sino sobre R a la N o R a la M sobre R a la M y con N vectores. ¿De acuerdo? El generado de N vectores. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo podemos encontrar los valores de K para cada uno de los vectores V1 a Vn? Habría que encontrar cada n vectores. Entonces, pues simplemente planteamos este sistema de ecuaciones y se resuelve. Vamos entonces a ver un ejemplo donde se presenta esto. En eh, en este sistema de coordenadas de tres dimensiones, los puntos azules representan palabras. Dependiendo de un conjunto de textos, se han creado algunos algoritmos que permiten a cada palabra darle una serie de coordenadas. En este caso, se han usado palabras en inglés. A cada palabra que están en Wikipedia y Gabor se le ha asignado un vectorcito. El vector no es en R3, sino en R50.
De acuerdo a los experimentos que han hecho para poder reconocer palabras, han trabajado con R50 hasta R300 y han encontrado que estos algoritmos como GLOB o Word2Vec permiten asociar cierta funcionalidad de las palabras con los espacios vectoriales. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejercicio lo que pretendo es que conozcamos un poquito alrededor de eso. Bien, este no se necesita. Una vez que ha cargado, vamos entonces a ver cuál es el vector asociado a la palabra lineal. Y entonces, como les había dicho, es un vector de en R50. La verdad es que esos números pues no tienen una interpretación así fácil de comprender. Vamos a ver entonces la palabra álgebra. También es otro vector de R a la 50. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, ahí están las 50 componentes. La palabra vector efectivamente también es otro vector. Listo. Entonces, en el ejercicio anterior habíamos dicho que con los vectores V1 y V2 podíamos generar un espacio. Listo. En este caso serán dos vectorcitos en R a la 50, a menos de que uno sea múltiplo del otro, pero pues sería muy difícil. Aquí se ve fácilmente que efectivamente uno no es múltiplo del otro. Observen que este elemento de aquí es negativo, mientras que en este es positivo. Y por otro lado, aquí ambos son positivos, es decir, que no hay una forma de multiplicar uno para que me dé el otro. Ok, entonces, como no son paralelos, efectivamente estos dos vectores que tenemos aquí me van a generar un plano de R a la 50. Y ahora tenemos otro vectorcito, U. La verdad no sabemos si U está en el plano o no está en el plano. Bien, entonces vamos a encontrar las constantes K1 y K2 que me permiten encontrar la proyección del vector U sobre el plano. En este sistema de ecuaciones tenemos en la primera ecuación dos variables, K1 y K2. Estas variables son las que me van a decir dónde puedo ubicar la proyección del vector U sobre V1. Listo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo obtengo esas variables? Habíamos trabajado con este sistema de ecuaciones. Los coeficientes son los productos punto y las variables son K1 y K2. ¿De acuerdo? Este sistema de ecuaciones que está acá lo voy a escribir como una matriz extendida aquí abajo. Entonces, ¿cómo quedaría? V1.V1 es el primer coeficiente, el segundo coeficiente es V2.V1 y el término constante es U.V1. Observen que aunque estos vectores V1 y V1 son de R a la 50, el producto punto es un escalar. En este caso da 32.3. De igual manera, V2.V1 da 25.9. Bueno, y así sucesivamente. Listo, entonces ya tenemos acá nuestra matriz extendida. El siguiente paso es encontrar la forma escalón. Entonces eliminamos el primer cero, después eliminamos otro cero, obtenemos los ceros, arriba y abajo los pivotes y ya con esto podemos plantear nuestras ecuaciones y despejar las constantes. Bueno, una vez que tenemos esos valores de K1 y K2, podemos multiplicar los vectores V1 y V2 y obtenemos la proyección de U. Observen que como V1 y V2 son vectores de R a la 50, entonces el vector proyección también es un vector que está en R a la 50. Ok, entonces
U ortogonal es el vector que va desde la proyección hasta el vector U. Entonces, este vector es perpendicular al plano. ¿De acuerdo? Y la magnitud de ese vector, del vector U ortogonal, es precisamente la distancia que está el punto al plano. Entonces, en este caso, ese vector está a una distancia de 3.5 del plano. Bueno, esto ya nos dice algo. Por ejemplo, vamos a repetir lo mismo con la palabra casa. El vector asociado a la palabra casa es este vectorcito de acá. Escribimos los productos punto, pero ahora con los términos constantes con respecto a la palabra casa, que es el vector W. Empezamos a hacer nuestro proceso para despejar las constantes. En este caso, una constante se va a llamar J1. Observen que en este caso, J1 nos da negativo, J2 sí es positivo. Y entonces encontramos ahora sí el vector proyección, encontramos ahora el vector ortogonal y con el vector ortogonal encontramos la magnitud de este vector. La magnitud de este vector es 5.3. Nos damos cuenta que el vector de la palabra casa está a una distancia 5, es un poquito mayor que el otro. Ok, ahora tenemos nuevamente nuestro vector U y vamos a encontrar la proyección en el espacio generado por los vectores V1 y V2. Pero ahora tenemos una situación particular. V1 y V2 son dos vectores ortogonales. Entonces planteemos nuestro sistema de ecuaciones que habíamos planteado antes. Pero como V1 y V2 son ortogonales, entonces el producto punto entre ellos es 0. Por lo tanto, este se hace 0 y este producto que está aquí también es 0. Entonces se simplifican las ecuaciones. Observemos que ahora K1 se puede despejar como U.V1 sobre V1.V1. Como V1.V1 es un escalar, pues se puede pasar a dividir. Y lo mismo K2. K2 quedaría U.V2 sobre V2.V2. Además, si multiplicamos a K1 por V1, obtenemos la misma ecuación de la proyección de U sobre V1. Y de igual manera, si multiplicamos a K2 por V2, pues obtenemos la ecuación de la proyección de U sobre V2. Ve, esto es muy interesante porque ya no es necesario resolver el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, es muy interesante poder tener bases ortogonales. ¿De acuerdo? Esto se puede generalizar a espacios de R a la M con el espacio generado por n vectores. De tal forma que cada una de las constantes simplemente es una división de dos productos punto. Genial. El pequeño problema que tenemos es cómo vamos a conseguir una base de vectores ortogonal. Eso y mucho más lo veremos en la próxima clase. Bueno, que estén bien. Hasta luego.